Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las verdades de la palabra de Dios, que han demostrado ser vigentes y relevantes para transformar las vidas de todos aquellos que ponen su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Comenzamos nuestro tema del día de hoy y hablando del proceso de cambio vamos a hablar de siguiendo el propósito. Así se llama nuestro tema con respecto al cambio, siguiendo el propósito. No sé si usted al entrar ha visto una cartelera que al entrar está a mano izquierda, al salir a mano derecha. ¿La ha observado? ¿Y se ha detenido a leerla? Bueno, entonces, si no lo ha hecho, yo quiero ayudarle. Ahí normalmente colocamos anuncios de lo que estamos haciendo, los próximos eventos que se van a acontecer. Colocamos muchas veces un aviso particular de un evento que normalmente no está programado en la iglesia, pero que para no olvidar no está allí. También allí colocamos en este mes unas frases que tienen relación directa al tema del cambio. ¿Alguno de ustedes recuerda una? Bueno, tienen el permiso de hablar en la reunión hoy. Aclaramos nuevamente, no tienen permiso de hablar. Normalmente no, pero hoy sí. Una frase de la cartelera con respecto al cambio. Muy bien. Eso quiere decir una de dos cosas. O mala memoria o poca atención. Pasamos de largo y no atendemos muchas veces. O usted lo ha atendido, lo ha leído, pero no tiene una fácil recordación. Para eso voy a recordar dos frases que están en la cartelera. Las fotografías son directamente en la cartelera, así que así como están, así las tenemos aquí. Cuando Dios nos cambia los planes, siempre resulta ser lo mejor. Cuando Dios nos cambia los planes, siempre resulta ser lo mejor. ¿Está usted de acuerdo con eso? Y el que no vaya avisando. Porque la verdad es que con Dios, cuando Dios se impone una tarea de transformarnos, no es para empeorarnos. Siempre Dios lo que está buscando es mejorarnos. Solo que a veces nosotros no lo entendemos. Y a veces el proceso, como Dios usa las circunstancias para mejorarnos, nos lleva a pensar de que de pronto lo que Dios está haciendo nos va a afectar o nos va a deteriorar de alguna manera. Esa es una consigna que nosotros debemos tener muy claro. Cuando Dios nos cambia los planes, siempre es porque Él tiene algo mejor a lo nuestro. Yo he estado compartiendo con algunas personas acerca de la oración específica, que uno debe ser muy claro con el Señor sobre las cosas que necesita, pero en la medida en que uno va conociendo más a Dios, obviamente su manera de aún orar cambia. Y finalmente he llegado a la conclusión que muchas veces cuando yo soy tan específico con Dios, lo puedo limitar. Porque a veces yo le estoy pidiendo a Dios en mis cosas específicas que me dé 200 cuando Dios tenía destinado para mí 500. Pero como le pido 200 e insisto tanto sobre 200, pues 200 me da. Pero había 300 adicionales que yo no tenía en cuenta porque no conozco perfectamente todo lo que Dios piensa de mí. Por eso a veces es bueno entender lo que Jesús hizo o dijo en el último momento de su oración en Getsemaní. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya, porque la tuya siempre está por encima de la mía. Y siempre piense eso, su mejor plan, su mejor proyecto, todo aquello que usted se empeña por sacar adelante, siendo bueno, nunca será mejor de lo que Dios tiene para usted. Así que si Dios interviene, déjelo que intervenga. Si Dios quiere cambiarlo, alterarlo, déjelo que lo haga, porque seguramente siempre va a resultar para mejor. Ahora veamos otra frase de la cartelera. Si el plan no funciona, cambia el plan, pero no las metas. Esto es un principio de administración. Cuando un plan no funciona, lo que hay que revisar es el plan o procedimiento, no cambiar las metas. Bueno, nosotros básicamente lo que hacemos es lo contrario. Cuando algo se nos dificulta, cuando algo no resulta, nosotros inmediatamente lo desplazamos y empezamos a hacer otra cosa nueva. Y recuerde que uno de los principios básicos para el éxito en la vida está en la perseverancia. Muchas veces nos toca perseverar, ser consistente, ser persistente en las cosas. Y eso toma tiempo. Y a veces cuando las cosas no se dan en el tiempo nuestro,
empezamos a pensar que entonces fue que nos equivocamos al establecer la meta. Principio de administración: si no está funcionando, cambie el plan, pero mantenga el objetivo. Por eso nuestro tema de hoy se llama Siguiendo el propósito. Porque cuando uno establece un propósito, lo que uno debe tener y mantener claro siempre es el propósito. Porque la forma de llegar a ese propósito puede cambiar. Un caso muy particular, y seguramente lo hemos vivido, que programamos unas vacaciones. Bueno, estamos terminando una semana de receso y muchos salieron a vacaciones. Hasta el próximo lunes regresarán. Y uno dice, bueno, yo me voy para Santa Marta, quiero disfrutar de playa, brisa, mar, me voy para Santa Marta. Y planeamos que nos vamos por tierra. Pero resulta que ya teniendo todo arreglado en Santa Marta para llegar, hubo de pronto un derrumbe en la vía Guaduas-Villeta y entonces no hay paso. ¿Qué hace usted? Cambia la ruta. Ya no me voy por la ruta del Sol, sino cojo por Tunja, salgo por Bucaramanga, salgo a San Alberto y subo a Santa Marta. Se nota que he viajado harto por ese lado, ¿sí o no? Porque esa es la nueva ruta, la que está disponible. La otra, obviamente está bloqueada, no la puedo usar. Cambié el plan, pero no cambié el destino. El propósito se mantuvo. Y así podíamos hablar de muchas cosas en la vida, porque nosotros debemos tener claros propósitos y estar pendientes de los posibles sujetos de cambio que se presenten en el camino. Muchas cosas van a variar que nos harán cambiar, pero el objetivo debe mantenerse claro. Y lo vamos a ver hoy desde el punto de vista de Dios hacia nosotros y de lo que aprendemos de Dios para lo que tenemos que hacer nosotros. Porque Dios es un Dios que tiene claros propósitos que no los va a hacer cambiar nada ni nadie. Lo que sí puede suceder es que Dios, teniendo un propósito, si nosotros de alguna manera no somos consecuentes, no alineamos nuestra voluntad con la de Él, puede que Dios tenga que hacer un ajuste, pero finalmente Dios cumplirá su propósito. La Biblia dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar. Eso es una promesa y póngale la firma. Usted no va a terminar esta vida siendo el mismo que comenzó o la misma que comenzó. Usted va a terminar esta vida siendo mucho mejor de como comenzó. Eso se lo puedo garantizar. ¿Por qué se lo puedo garantizar? Porque Dios lo dijo. Dios dijo que una vez que inició el trabajo en nuestras vidas, y espero que ya lo haya hecho en la suya, iniciar el trabajo a través de nuestra entrega a Él, Él va a perfeccionarnos. Y eso va a ser hasta el día de nuestra muerte. Ese perfeccionamiento es constante y continuo. Dios lo va a hacer. Dios va a cumplir su promesa. Ahora, puede que haya tiempos, temporadas en las que nosotros estemos más dispuestos o menos dispuestos, más obedientes o menos obedientes. Y pues en esto no tenemos que ser muy reiterativos porque todos los hemos vivido. Hay días en que nos levantamos sin mucha disposición para Dios. Hay días, temporadas, esperemos que no sean muchos, en que vivimos medio alejados de Dios. Nos acordamos y mandamos telegramas. Bueno, hoy día se llaman WhatsApp. Mandamos un WhatsApp: Señor, por aquí ando, tranquilo, no me he perdido del todo. Pero hay otros días en que estamos en una conexión permanente. Si nos levantamos, lo buscamos, aún antes de acostarnos lo buscamos, estamos pendientes durante el día de lo que nos está diciendo, y todo eso permite que o se acelere el proceso o se retrase. Pero Dios no va a dejar de cumplir su promesa. Así que tranquilo, aún con aquellas personas que a veces decimos, pues es que no cambia, tranquilo. Si está en la mano de Dios, tarde o temprano va a cambiar. En estos días me dijo alguien acerca de su pareja, me dijo, mire, lo último que me dijo es que iba a recibir a Cristo. Le dije, bueno, si lo va a recibir, se tiró la vida. ¿Cómo así? Sí, cuando uno dice voy a recibir a Cristo y lo hace, su vida ya no va a ser la misma de ahí en adelante. Así que si lo está haciendo por jugar, se la tiró. Porque cuando el Señor le abren un poquito la puerta, ¿sabe qué hace? Mete el zapato. Un buen vendedor lo hace, ¿no? Cuando le abren la puerta, el Señor mete el zapato. Si una persona aún queriendo darle gusto a otra dice, no, es que yo voy a recibir a Cristo, y da una posibilidad, el Señor mete el zapato y de ahí en adelante se le complicó la vida. Porque el que comenzó en nosotros la buena obra
la va a perfeccionar. Así que si una persona en su familia ha recibido a Cristo, pero usted todavía no le ve el cambio, y pues eso solamente lo sabe Dios que haya recibido a Cristo, pero si es honesto y sincero, tarde o temprano, el Señor lo va a transformar. Porque Dios es un Dios que no cambia los objetivos, aunque muchas veces el método. A veces Dios inventa estrellarlo a uno contra el piso. Perdón, lo que quise decir es que a veces Dios permite que uno se estrelle contra el piso para que uno diga, ¿sabe qué? Me equivoqué. Y Dios diga, sí, te lo estaba diciendo hace rato, pero ya que lo entendiste, ponte de pie y vamos a comenzar. A veces le pasa a uno. A veces Dios le recoge a uno. Esta mañana estábamos hablando con los varones en la célula de hombres de verdad y estábamos diciendo que Abraham, ¿sabe qué significó para Abraham ir al monte Moriah para sacrificar a Isaac? ¿Sabe qué significaba para Abraham? Acabar con su futuro. Porque Dios le había dado una promesa de que su descendencia heredaría la tierra y sería el pueblo de bendición para las naciones. Pero a quien iba a sacrificar era el hijo de la promesa a través del cual se iba a cumplir ese propósito. Entonces, cuando llegó al monte, bueno, los 3 días anteriores fueron muy difíciles. Cuando Dios le dice a Abraham, lleva al monte Moriah, al monte que yo te voy a decir, a lo que más ama, no cogió a su mujer. Qué raro, ¿no? No, sabe que no es muy raro en los matrimonios, suele pasar. Que cuando llegan los hijos, se termina amando más a los hijos que a la mujer o al esposo. Y usted me va a decir, pero ¿qué está diciendo? Sí, es que primero fue esposa y después fueron hijos. Y cuando usted mantiene su amor por su esposa, usted le está dando la mejor lección de amor a sus hijos. Pero a veces nos pasa en las parejas. Por eso nuestro trabajo con mobs, mujeres casadas, que a veces en ese primer tiempo con los hijos, uno se enfoca tanto en ellos que se olvida de ¿quién? De la pareja. Y la pareja empieza a tener relaciones difíciles. ¿Por qué? ¿Por mala intención? No, al contrario. ¿Cómo se va a quejar el esposo si la esposa tiene que amamantar al niño, tiene que cambiar al niño, tiene que trasnocharse por el niño mientras él duerme? Algunos se están mirando y ¿eso sucede? Bueno, sucede en otros países. En otros países sucede. A veces los esposos llegan de trabajar muy cansados, obviamente, y las mamás han estado todo el día trabajando con uno, y en unos casos que conozco de 2 simultáneos, mellizos o gemelos. Y cuando llega, él quiere descansar y resulta que ella ha estado todo el día en la casa. Entonces él dice, en la casa uno ¿qué hace? Descansar, nada. Entonces ella ¿de qué se queja? Y cuidar a un niño si fuera problema. A Dios gracias, mis hijos tienen la cabeza dura. Porque una noche mi esposa me dejó a José Luis mientras se fue a la cocina a hacer el tetero. Lo último que ella oyó en la cocina fue ¡pum! Y cuando vino corriendo me encontró de rodillas buscando debajo de la cama donde había caído. José Luis estaba destinado a caerse desde muy pequeño. Después, como a los 10 años, no menos, como a los 7 años se cayó de un segundo piso. No es fácil, no es fácil, no es sencillo. Y cuando le dice trae a lo que más ama, no llevó a su esposa. ¿Llevó a quién? A su hijo. ¿Sabe quién era su hijo? Su futuro. Usted de pronto ama mucho su casa, porque su casa es su futuro, ¿no? A uno le dicen, le enseñan en la casa diciendo, mire, mientras uno tenga dónde meter la cabeza, uno está bien, ¿o no? Entonces uno se desvive por tener casa propia. No, en este tiempo cambiante, con todo este sistema económico tan fluctuante, lo mejor es que usted tenga ahorros, y ojalá en dólares, y si puede en oro, mejor. Y uno empieza a acumular, no a ahorrar, a acumular, para sentirse seguro, porque ahí está su futuro. ¿Y cuántas veces Dios le dice a uno, venga, tráigame su futuro? Yo no, no, ¿qué me va a pedir? ¿Qué me va a quitar? Usted piensa que su futuro es su trabajo. ¿Y qué tal que usted sufriese un accidente cerebrovascular, cardíaco o de lesión permanente y no pudiera trabajar más? Entonces, ¿dónde está su futuro? ¿Estaba en el trabajo?
Si estaba en el trabajo, va a tener graves problemas. Si su futuro está en Dios, porque eso es lo que Dios quería con Abraham, diciéndole, trae lo que más ama y sacrifícalo, y quédate ¿con quién? Conmigo solamente. Cuando uno llega a hacer eso, el Señor dice, sabes que ya conozco que tú no te apegas a nada, te puedo dar todo lo que tengo para ti y tú no te vas a apegar a nada, porque todo depende de que yo entienda que Dios tiene un propósito que va a cumplir, y su propósito siempre es saludable. Muy bien, para todo esto le voy a invitar a que vayamos a Eclesiastés, porque algunos dicen, usted no lee la Biblia y nos la pasa. No, de vez en cuando la leemos, tráigala de vez en cuando. No, mentira, aquí la Biblia es nuestro manual de instrucción permanente. Leemos muchas cosas. Hoy me trajeron unos 2 artículos sobre el cambio. Hay uno que muy interesante, dice las 30 leyes del cambio empresarial. Y de pronto vamos a mirar qué eso podemos rescatar para los temas futuros. Hay muchos temas, hay mucho que leer, pero por encima de todo lo que usted lea, lea siempre la Biblia. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Para los que no traen su Biblia o su dispositivo está descargado, está en el tablero. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Ojalá usted se memorizara ese versículo, porque ese versículo encierra todo lo importante acerca del propósito y de los cambios. Los cambios se pueden presentar y eso de alguna manera va a alterar la forma en que alcancemos el propósito, pero el propósito se debe mantener. Este versículo lo vamos a dividir, lo vamos a estudiar. Ese es el único versículo que quiero decir de estudio que vamos a tener. Vamos a usar de referencia a otros, pero nos vamos a centrar solamente en Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Así comienza el versículo. Y miren las cosas que dice que es hermosas cada una de ellas en su tiempo: nacer y morir, plantar y arrancar lo plantado, matar y curar, destruir y edificar, llorar y reír, endechar y bailar, esparcir piedras, juntar piedras, tiempo de abrazar, abstenerse de abrazar, buscar y perder, guardar y desechar, romper y coser, callar y hablar, amar y aborrecer, guerra y paz. Todas esas cosas son posibles y todas y cada una de ellas tiene su momento, su tiempo. Hay tiempo para abrazar, hay tiempo para abstenerse de abrazar. Hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar. Miren, busqué algo que nos ayude a nosotros a entender un poquitico que la vida es eso, la vida es tiempo para cada cosa. La imagen de arriba, ¿qué es? Un bebé que está seguramente recién nacido. Ese tamaño es para un bebé recién nacido. ¿Y qué le están colocando en el pie? La manilla para identificarlo. Ya sabe usted todos los cambios que ha habido, todas las historias que han surgido de cambios que se hicieron, de descuidos o intencionalmente que se hicieron. Pero bueno, a uno le ponen una manilla cuando uno nace y cuando muere también, porque la de abajo es un cadáver y lo identifican en la morgue. ¿Qué diferencia hay entre nacer y morir? A uno lo etiquetan para nacer y para morir. Se me olvidó decirle hace 8 días. Bueno, era porque de pronto usted no había venido y quería decírselo a usted. Usted tiene fecha de vencimiento. En alguna parte hay un código de barras que dice que usted tiene una fecha de vencimiento. Nosotros celebramos todo el tiempo que vivimos el cumpleaños, pero se nos olvida que nosotros tenemos una fecha de vencimiento. Y a los de la fundación, por ahí en la cocina hay unos jugos que trajeron que están próximos a vencerse. Y si se vencen, ya no sirven para nada. Es mientras uno está vigente que hay propósito o utilidad de propósito. Cuando ya se vence la fecha, no hay nada que hacer. Mi esposa siempre me lo recuerda y trato de hacerlo, a veces no soy tan consistente en eso. Yo quiero flores en vida. Porque seguramente el día del funeral vamos a llevar muchas. ¿Pero para qué? ¿Para qué el día del funeral si ya no las va a ver? ¿Por qué no le lleva de a poquitos de cada semana? Porque tenemos una fecha de vencimiento y usted no sabe cuándo es la suya. Menos mal que en el cielo se lleva un estricto control del día de partida. Uno no se anticipa
ni se retrasa. La muerte llega el día que Dios determinó. Bueno, estamos hablando de personas normales, personas que creen que cada día es para vivirlo intensamente y que dependen de la dirección y bendición de Dios para el día de partida. No que estoy anticipándome, hoy estoy mandándole. Usted un día va a partir y entonces la pregunta es, ¿cómo disfrutó el tiempo mientras vivió? Mientras tuvo oportunidad de abrazar, mientras tuvo oportunidad de hablar, mientras tuvo oportunidad de reír. ¿Cómo vivió cada momento de su vida? No lo desaproveche. Les he contado, hoy está en Medellín un testimonio de un hombre que terminó su trabajo laboral en una muy buena empresa, un muy buen salario, una muy buena posición, y se quedó sin trabajo, porque eso le puede pasar hasta el mejor de los cristianos. Y se quedó sin trabajo, y entonces la pregunta es, ¿y ahora qué? Bueno, tenemos expectativas, un buen profesional, un buen cargo anterior, unas buenas relaciones a través del cargo. Eso permite que uno pueda pensar que fácil es adquirir nuevamente una posición laboral. Y pasaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 meses sin trabajo. Pero ¿sabe qué? Durante ese tiempo, su esposa estaba embarazada, primer hijo. Y entonces esos últimos meses de embarazo y esos primeros meses teniendo ya el bebé con ellos, él pudo tener más tiempo para estar con su esposa y entender un poquito mejor lo que significa ese proceso. Y obviamente fue para él de tanta bendición que un día le escuché algo que de pronto yo mismo no hubiese dicho. ¿Sabe qué me dijo? Me dijo, mire, si yo pudiera devolver un poquito la película a los 8 meses y llegar al momento en que por una decisión me sacaron a mí del lugar de trabajo y me diesen la opción de cambiar esa situación, no la cambiaría. Han sido 8 meses y obviamente mucho de mi ahorro se ha ido reduciendo. Y en muchos momentos me he sentido mal porque yo quisiera estar produciendo y no he podido. Pero si me diesen la oportunidad de cambiar la decisión que me llevó a estar ese tiempo junto con mi esposa y disfrutando de mi hija, no lo cambiaría. ¿Cómo que entendió que Dios tenía su tiempo? ¿Sabe por qué está en Medellín? Porque le salió trabajo ahora en Medellín. Y está haciendo toda la incursión para ir, mirar dónde se va a ir a vivir con su esposa y con su hija. A veces nosotros maldecimos el momento que tenemos, echamos peste sobre la situación que nos está aconteciendo y empezamos, y usted no se da cuenta a veces qué propósito tiene Dios con ello. No siempre cuando las cosas se enredan es para mal. No siempre cuando nosotros calculamos mal las cosas que nos están pasando es para mal. Porque cuando Dios cambia los planes, siempre es para algo mejor. Entonces a veces nosotros no nos sentimos muy cómodos porque no lo entendemos, pero no necesita entender a Dios como a las mujeres. No las trate de entender, simplemente a ellas ámelas y en Dios confíe. ¿Sí o no? Esas son las dos que uno tiene que hacer. A las mujeres amarlas, no tienen de entenderlas. Y a Dios no entenderlo, confíe en Él porque muchas de las cosas que Él está haciendo, usted no las va a comprender. Y en esas cosas está toda esta gama de situaciones que se pueden presentar en la vida. Disfrútenlas, porque un día llegó y lo etiquetaron y un día partirá y lo volverán a etiquetar. Muy bien, esa es la primera parte del versículo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. La segunda parte dice, ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Eclesiastés 3:11. Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Dios creó al hombre para la eternidad. Usted no es un accidente ni un error de la vida. Y en esto yo quiero que de pronto usted deje que el Espíritu Santo hable a su corazón. Porque muchas personas viven pensando que fue un error haber vivido. Que de pronto la intención que tuvo su mamá, su papá, en el momento que se enteraron de que estaban embarazados y que de alguna manera eso iba a afectar su futuro, pensaron en deshacerse de esa criatura, pero no lo hicieron. Y de pronto a usted en la vida no le ha ido muy bien y usted piensa que lo mejor hubiese sido no haber nacido. No sé si hasta muchas veces se ha expresado. Uno en un momento de ira puede decir muchas cosas que no son necesariamente lo que uno está creyendo, pero sí lo que está sintiendo.
Mi mamá decía de nosotros seis hijos, ustedes me van a volver loca. Nunca me volvió loca, pero era lo que ella sentía, le íbamos a volver loca. 6 hijos corriendo por la casa mientras ella tenía que atender un salón de belleza en el garaje de la casa. Era para volverse uno loco. Pero a veces uno expresa cosas, mejor no haber nacido, mejor no haberle conocido, mejor no haberme casado con usted, pilas. Porque a lo mejor un día Dios le dice, bueno, si considera mejor, tráigamela. Y usted, ay, no, lléveme a mí, ¿no? ¿Recuerdan los entierros? El difunto ahí acostado y al lado la difunta diciendo, Señor, si me hubieras preguntado. ¿Y qué te hubiera preguntado? ¿A quién, Señor? ¿A quién llevarse? ¿Qué me hubiera respondido? No, en otros casos es, yo hubiese preferido irme adelante, Señor. Tenga cuidado. Usted fue creado no por accidente. Aun si sus papás no hubiesen pensado en usted cuando estaban en la situación de procrear, Dios sí estaba pensando. Y por eso aún contra todo vaticinio usted nació. Y usted puede considerar fue un error, fue una equivocación, fue un descuido. Pero la verdad es que Dios tenía un propósito, porque la Biblia dice que ni una hoja de un árbol se mueve, ni un cabello de la cabeza se cae, sin que Él tenga pleno conocimiento y use para el futuro. Así que su vida, si está en esas condiciones, en que de alguna manera uno dice, pero es que yo no creo que tenga propósito porque mi vida es para estrellarme todo el tiempo, en mentiras. Usted tiene un destino. Y eso hablamos mucho, el destino. Y estamos buscando el destino por alguna parte. ¿Sabe qué? Traduzca la palabra destino en nuestro ambiente cristiano. Tradúzcalo por propósito. Usted no tiene un destino, usted tiene un propósito. Si le quiere llamar destino o si otros identifican el propósito como destino, que lo hagan. Pero uno habla de un propósito, uno nació con un propósito. El Salmo 33:11 dice, el consejo de Dios permanece para siempre. Los pensamientos del corazón de Dios son para todas las generaciones. ¿Sabe qué significa eso? Que Dios tiene propósitos que van mucho más allá de la vida temporal que nosotros tenemos. Porque el propósito de Dios incluye generaciones. Cuando Dios pensó en usted, cuando Dios le creó a usted en el vientre, Dios estaba pensando en los hijos que nacerían de usted. Y Dios estaba pensando en los hijos que de los hijos nacerían. Porque Dios piensa en generaciones. Dios no piensa en qué hacemos con este muchacho. ¿Qué hacemos con esta pequeña niña? Dios está diciendo, este tiene este propósito, va a levantar a este, va a influir en esto, va a llevar a cabo, y Dios eso lo tiene claro desde la eternidad. Por eso cuando Dios nos crea con un sentir de eternidad en el corazón. El problema es que cuando nosotros nacemos y llegamos a esta vida se encarga muchas veces de romper, de mutilar, de quitarnos toda ambición de propósito. Cualquier cosa que en el corazón nuestro o en la mente aparezca y decimos, a mí me parece, yo quisiera, inmediatamente dice, aterrice, mijito, ahora es para hacer esto, ahora es para hacer aquello, y nos van encauzando en lo que a los que nos rodean les parece que es el propósito. Pero difícilmente, y creo que la mayoría de nosotros no pasamos por esa experiencia, de que nuestros padres se sentaran desde que somos pequeños a decirnos, mira hijo, yo no sé exactamente para qué has nacido, pero sí sé que Dios tiene un propósito en tu vida. Y mi tarea, cuando usted ore por su bebé, mi tarea es ayudarle a Dios a que su propósito se cumpla en tu vida. Voy a estar atento para ayudarte a descubrir talentos, habilidades, recursos, capacidades. Voy a estar atento para descubrir cuáles son tus debilidades, tus flaquezas, para ayudarte en ello, para que el propósito de Dios se cumpla. Y el día que su hijo le diga, yo quiero ser músico, usted puede decir, sí, yo lo venía presintiendo. Cogía todas las ollas, las sacaba y se agarraba a tocar batería en la cocina, ¿no? O el que se agarraba a pintar todas las paredes del apartamento, era pintor seguramente. Hay tantas cosas en la vida que yo simplemente tengo que ayudarle a Dios a cumplir. Cuídese, por favor. Esa era la generación de nuestros padres, de nuestros abuelos. Algunos alcanzamos a tener parte de ese proceso y era imponerle a nuestros hijos nuestro propósito. Es que tú tienes que ser. Es que tú no te puedes quedar atrás.
Lo que yo creo y debes estudiar es, ¿quién dijo? Siempre Juan David para mí es un referente, mi segundo hijo. Cuando un día me dijo, papá, ¿qué debo estudiar? Problema. Estaba terminando el bachillerato y estaba pensando en su carrera profesional. Y cuando me dice, papá, ¿qué debo estudiar? Yo me quedé pensando, le dije, no, pregúntale a Dios. Cuando usted no tenga respuesta, dígale siempre eso a la gente y verá que se quita el chaleco encima a usted. Ese no es su problema, es de Dios, que Dios le diga. Yo le dije, mira, ¿sabes qué? Pregúntale a Dios a ver qué te dice. Y Dios le habló a mi hijo. Y un día llegó y me dijo, papá, me dijo Dios que iba a estudiar. A mí me preocupó porque mucha gente se vuelve tan espiritual que se vuelve hasta mística y religiosa. Y me preocupaba que mi hijo se volviera místico. Yo no había oído a una persona que dijera, es que Dios me dijo que iba a estudiar en la universidad. Entonces yo empecé a pensar, en Levíticos habla de administración, en Deuteronomio de leyes, seguramente le habló por ahí. Y me trajo un versículo del Salmo 32 donde dice, sobre ti fijaré mis ojos y te enseñaré el camino en que debes andar. Me dijo, mira, Dios me habló aquí y Él me dijo que iba a estudiar. Yo le dije, pero ahí no dice nada. Ahí no dice que medicinas y arquitecturas y derecho, ahí no dice nada. Dijo, sí. Pero ¿sabes qué le entendí a Dios? Me dijo Dios, no se preocupe. Vaya haciendo día a día lo que tiene que hacer y yo le voy a indicar el camino que usted debe seguir. Y estudió lo que mejor es para él. Estudió su diseño. Quería diseño automotriz. Nos fuimos hasta Detroit, hicimos un viaje por tierra, bueno, en Estados Unidos, no desde aquí, sino en Estados Unidos. Nos fuimos desde Miami hasta Detroit, la capital del diseño automotriz. Hicimos la averiguación, la investigación, salía completamente del presupuesto, no podíamos. Y entonces cuando ya veníamos de regreso viendo todas las opciones y ninguna posibilidad cercana, dijimos, bueno hijo, vamos a orar a Dios, si Dios quiere lo hacemos, si no buscamos otra alternativa. Como unos 3 o 4 años después, Detroit fracasó. ¿Recuerdan ustedes el fracaso de Detroit? ¿Y sabe qué me escribió Juan David ese día cuando por las noticias apareció que Detroit estaba acabada? Me dijo, uy, de la que nos salvó el Señor. A veces nosotros no entendemos por qué Dios dice a ciertas cosas no, porque Dios sabe mejor qué. Y hoy se fue a Finlandia, es diseñador industrial con maestría en diseño de interiores. Como que la pasa es pintando calzoncillo, alguna cosa de esas. Diseño de interiores. Diseño arquitectónico de interiores. ¿Sabe? Dios le fue direccionando, pero no fue lo que nosotros impusimos, fue lo que Él de Dios pudo recibir. Y esa es la ventaja de los hijos pequeños, que no debemos nosotros decir qué, sino decirle vamos y le preguntamos a Dios, y seguramente Dios nos va a decir en qué área de tu vida, porque Él tiene un propósito, y son generacionales los propósitos de Dios. ¿Tenemos nosotros un propósito? Sí, y Él lo cumple, y el propósito de Dios va a cumplirse en nuestras vidas, creamos o no. El propósito de Dios se cumple porque sus propósitos son eternos. Isaías 46:10, tranquilos, no lo busquen, voy a leerle, usted confíe en mí. Que anuncio lo que por venir desde el principio es, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Miren lo que dice Dios, yo anuncio lo por venir desde el principio. ¿Qué quiere decir eso? Que desde el principio Dios sabe el final de las cosas y Dios lo anuncia. Y luego dice, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Lea la Biblia y usted va a encontrar que la historia de la humanidad está narrada en la Biblia con anticipación a los sucesos. Si quiere, para que sea muy cercano para usted, lea Daniel capítulo 4, 5 hasta el 9. Y usted va a encontrar que todos los imperios narrados en el sueño que tuvo el rey allí, el emperador en esa ciudad, todo ese sueño que Daniel interpretó hablando de medos, de persas, de romanos, de griegos, todo eso se cumplió al pie de la letra antes siquiera que se hablara de un imperio romano. Pero él habló, y ahí está escrito, porque Dios desde la antigüedad dice de lo que va a hacer, y mi consejo permanecerá y hará lo que quiero. Bueno, si quiere anótelo, Isaías 46:10, porque dice que Dios hará lo que Él quiere.
Y como Él nos ama tanto y para amarnos hizo un diseño con un propósito específico cuando nos creó, obviamente Él va a cumplir ese propósito. Porque el día que ese propósito se esté realizando en su vida, usted será la persona más feliz de esta vida. Porque la felicidad no es acumular, no es tener, no es estar en posición, no es tener riqueza. Esa no es la felicidad. La felicidad es saber que estoy viviendo para lo que fui diseñado para vivir. El día que uno se levanta y dice, esto es lo mío, ese día soy feliz. No importan las circunstancias. Vendrán cambios, obviamente, pero el propósito de Dios permanece. Yo le he servido a Dios en La Guajira, le he servido a Dios en Barranquilla, le he servido a Dios en Villavicencio, le serví a Dios en Cali, ahora estoy en Bogotá en los últimos 20 y tantos de años. Siempre le he servido a Dios. ¿Cambió qué? La ciudad. Cambió las personas. Pero el servicio a Dios, que es mi propósito de vida, en una comunidad como ese está en este caso, eso es lo que se ha mantenido. Las ciudades pueden cambiar, las personas pueden cambiar, pero el propósito de Dios se mantiene para siempre. Entonces tenga en cuenta que Dios colocó eternidad en su corazón. No se devane los sesos tratando de usted encontrarle el destino a esta vida, echándose cartas, fumando tabaco, leyendo el té, volteando la taza de chocolate. ¿Sabe qué? Ahí no está el destino. El destino es preguntarle a Dios, Señor, ¿para qué me creaste? ¿Por qué me hiciste como me hiciste? Y permíteme descubrirlo y poder vivir en ello. Y seguramente nuestra vida será de eterna realización, porque puso eternidad en el corazón. Mire el Salmo, el consejo de Jehová permanece para siempre y va hasta las generaciones. Sus hijos y los hijos de sus hijos están incluidos en su propósito. Así que piense que usted no es solamente, como un día lo pensé yo, sacar profesionales a mis hijos, porque ya ellos profesionales y que se casen, ya es harina de otro costal y yo ya acabé mi tarea. Ahí comenzó la segunda parte de mi tarea, ahora son nietos. Y si Dios nos da vida, serán bisnietos, generaciones y generaciones en el propósito de Dios. Tercera parte del versículo, sin que alcance el hombre a entender la obra, sin que alcance el hombre a entender la obra. Le pedí a Claudita que me ayudara y entonces ella me ayudó trayéndome un equipo. Este es nuestro DVD que usamos para nuestras clases. Este es un equipo de muchos que podemos tener en nuestras casas. Aquí en la iglesia tenemos varios equipos, usamos equipos y pues obviamente el equipo es muy útil. Muchas veces hemos visto películas aquí en reunión y usamos este equipo. Este equipo trae su control, trae sus cables, trae el cable de corriente, o sea, tiene todo lo que uno necesita para que el equipo cumpla su propósito, su función. Este equipo lo hemos usado muchas veces, nos ha servido muchísimo y aquí en esta parte trae la garantía. Y también nos encimaron, porque esto es un encime, uno no lo lee, pero se lo encimaron a uno, ¿no? El manual. Uno no lo lee, pero uno dice, tan buena gente, nos lo mandaron tan bien, ¿cierto? El manual y la garantía. Dos cosas fundamentales en cualquier aparato. El manual y la garantía. Todo tiene un manual que es de uso obligatorio leerlo y tiene una garantía que si yo de acuerdo al manual hago todo lo que allí está escrito, obviamente si algún imperfecto o desperfecto se presenta en el equipo en su funcionamiento, yo uso la ¿qué? Muchas veces nos preguntan, ¿y usted lo dejó en la intemperie? Claro, el manual decía, no lo dejen en lugares húmedos o que le caiga agua. Si no seguí el manual, yo pensé que también me servía para el asado afuera y lo dejamos afuera y se mojó y se dañó. Ah, usted no leyó el manual, entonces no aplica la garantía. Pero mientras usted use el manual, siempre la garantía le cobijará. Si se presenta algo que efectivamente en un buen uso del equipo no dé el resultado que se esperaba, usted puede ir y decirle, por favor, o me lo cambian o me lo arregla. Muy bien. Cuando dice en la Biblia, sin que alcance el hombre a entender la obra, lo que estamos hablando es más o menos lo mismo. Usted ni yo, yo ni usted, el burro adelante, y yo más que usted, no entiendo de circuitos, de electrónica, de sistema de comunicación, de audio. Yo de eso no entiendo. Aquí Yacine es el que hace todo eso. Yo no entiendo de eso. Yo soy negado para eso. Y él me ayuda, porque nunca me explica, pero bueno. Yo soy negado para esas cosas, ¿cierto?
A mí no me interesa saber mucho de eso. A mí me interesa simplemente dónde dice play y off. Él lo conecta, él lo pone, dice, mire, ya está listo, entonces yo le doy play y funciona. Y ya acabé, entonces dice, dele off, se acabó. A veces nosotros vivimos así, desconocemos absolutamente cómo funciona, pero sabemos que funciona y lo usamos. Miren, nosotros no sabemos todo lo que Dios tenía para nuestra vida, pero la vivimos. Todos los días nos levantamos, todos los días comemos, todos los días trabajamos, todos los días descansamos, todos los días, y desconocemos muchas veces hasta el manual. No sabemos para qué es todo el sistema que Dios colocó. Imagínense, aquí hay médicos que nos pueden ayudar. ¿Cuántos aparatos, cuántos órganos, cuántos sistemas hay en nuestro cuerpo? Para no contar células. Yo todavía me acuerdo de biología. Yo perdí siempre fue inglés y filosofía, pero biología no. Y cuando a uno le decían el sistema circulatorio, el sistema respiratorio, los aparatos son estos, los órganos son aquellos, y todo eso funciona. Todo eso funciona y funciona de una manera tan armoniosa, tan coordinada, que tenemos la vida y podemos disfrutarla. Y dele gracias a Dios de que usted la disfruta. Y usted tiene la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto. A veces nosotros no disfrutamos de eso. ¿Y qué problema cuando de alguna manera leve aún se afecta? Si en un momento determinado por una infección en los ojos usted de pronto no ve bien, ¿qué problema? Imagínese ciego. Gracias. ¿Y qué se está despidiendo ya? Está recogiendo los pasos. Así decía mi abuela, ¿no? Cuando alguien aparecía por ahí, está recogiendo los pasos. Se va para España. Ya le salió la visa y se va a trabajar a España con su esposa. Esas son las exportaciones que estamos haciendo. Aquí sí le damos la patadita, la buena suerte y ¡pam! Para donde Dios quiere que vaya, allá va. Bueno, oraremos cuando ya se vayan a ir, cuando ya esté seguro. Y ella nos contará su testimonio de sanidad. Después hablamos un poquito de eso. ¿Dónde íbamos? Bueno. Los órganos, sistemas, aparatos. Todo funciona. Y el problema cuando alguna de esas cosas no funciona. Y no nos damos cuenta muchas veces. A veces cuando ya es una situación de urgencia o emergencia, valoramos, ¿no? Y algunos chances Dios nos da. Por ahí he oído de casos que nos dio chance el Señor, que no pusieron bypass, sino todo un viaducto. Porque a veces el bypass uno chiquitico, pero colocó un viaducto completo porque el daño era grandísimo. Y estuvo así de irse a darle razón al Señor. Por eso siempre que me despido de alguien digo, bueno, si nos vemos o si no le da razón al Señor, ¿no? Porque uno no sabe. Estamos bien y al día siguiente puede que ya no estemos. Pero en ese sentido, cuando uno habla de eso, todo funciona muy bien. Ahora, lo importante sería, ¿para qué es todo este organismo que Dios nos ha dado? Y quiero decirles que hoy hay una tendencia muy fuerte hacia las dietas, por ejemplo, y a la comida saludable, por ejemplo. Pero muchas veces no está tan enfocada en la buena alimentación, en el buen funcionamiento, sino simplemente en lo estético. Y usted sabe cuánta gente ha sufrido por dietas desmedidas, simplemente por buscar lo estético y no lo saludable. Uno debe conservar una buena apariencia. ¿Comiendo cómo? Saludablemente. Pero a veces nosotros vamos cirugías, cosas que hacemos para tratar de... ¿Por qué? Porque desconocemos cómo funciona y cómo hacerlo funcionar adecuadamente. Manual. Y cuando nos enfermamos, ahí sí le pasamos la garantía al Señor, ¿o no? Decimos, Señor, ¿y qué me pasó? ¿Dónde estabas? ¿Por qué me dejaste enfermar? Y el Señor dice, mire, lean la página 4 del manual de vida que usted no debió haber hecho. Ay, sí, Señor, qué pena, ¿no? Yo tengo amigos conocidos que se murieron de efemas pulmonares por haber fumado mucho tiempo. Y tengo otros que se murieron también de efisema pulmonar sin haber fumado. Tengo un caso aquí de una familia de 3 hermanos. Y uno de ellos se murió, el que no fumaba. Parece que él se chupó el humo que todos los demás echaban.
Pues claro, tenía más riesgo de enfermarse porque era el de dos, no solamente el de uno, sino el de dos. Se murió él. A veces porque sí, a veces porque no. Uno dice, Señor, ¿y entonces cómo hacemos? ¿Sabe qué? Cada día ir al fabricante y preguntarle, Señor, ¿qué es lo que tú tienes? Porque este diseño está para que funcione adecuadamente. Y si hay algún problema en su caso, pida garantía. En estos días también se casó uno aquí en la iglesia y la esposa le salió toda enferma, entonces le dije, pida garantía. No, mentiras. Sí, vaya que se diga, vea, yo pensé que esto estaba en buen funcionamiento y resulta que no. Pero las garantías son las formas en que el productor, el constructor, el dueño se cuida de su propia imagen, ¿o no? Porque sería muy mal que yo dijera, un LG, no, ¿sabe qué? No compre de esos porque son malos. Esos se deterioran y cuando uno va a pedir la garantía siempre le dan vueltas y nunca le responden. ¿Qué tal para una marca como LG eso? Para Sony, para Panasonic, para cualquiera de las marcas. ¿Por qué es que ellos en un momento determinado dicen, mire, si no le funciona, tráiganlo y se lo cambiamos? ¿Sabe por qué? Porque es el nombre de la empresa el que está en riesgo. Porque si una persona empieza a decir, mire, es que eso no funciona, y va uno a reclamar y no se lo cambian, entonces el próximo cuando va a comprar, ¿qué dice? Todos menos el G. Y se tiró la marca. Bueno, en la Biblia pasó algo similar. Voy a leer un pasaje. Está por ahí en el libro de Éxodo, si usted quiere leer el capítulo 32. Un pasaje dice, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. ¿Sabe dónde están? En el monte Sinaí. Y entonces el pueblo se ha quedado en la parte baja del monte y Moisés se subió a recibir las famosas tablas de la ley. Estando allá arriba Moisés 40 días con sus noches, un viejito de ya más de 80 años, entonces ellos empezaron a pensar mucho tiempo como que este hombre se nos murió por allá arriba o se voló, una de dos, y entonces nos va a tocar a nosotros asumir de aquí para allá y usted sabe lo que ellos hicieron, se rebelaron. ¿Cómo se rebelaron? Dice en el versículo 8 de este Éxodo 32, dice, pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Si Dios fuera el constructor y está direccionando a un pueblo conforme a su propósito, les ha dado unas instrucciones, ¿qué esperaría Dios que hiciera? Que siguieran las instrucciones. Pero lo que Dios está diciendo es, ellos se han apartado del camino que yo les mandé. Lo mismo que uno hace cuando no lee el manual y hace como a uno le parece. Se aparta de las instrucciones. Eso hizo el pueblo de Israel. Se apartó de las instrucciones. Y entonces Dios le dice, ahora se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Imagínense, Dios los acaba de sacar abriéndoles el mar, Dios les está llevando por el desierto, les está dando maná para alimentarlos, agua de la roca, tienen todo lo que necesitan, pero cuando en un momento determinado Moisés se sube y se demora más de lo debido, empieza a haber un cambio ahí que ellos no tenían calculado, empiezan a decir, no, Dios no existe, Dios no funciona, hagamos un becerro y digamos, este fue el Dios que nos sacó de Egipto. ¿Sabe cuál es ese becerro? De los que adoraban los mismos egipcios. Porque ellos venían con esa mentalidad. Ellos eran pueblo que era de Dios, pero vivían en un ambiente que no era de Dios. Y todo lo que no era de Dios ellos lo adoptaban, aún sus dioses. Ese es un buey Apis al que están adorando, el mismo que adoraba Egipto. Este fue el que nos sacó de Egipto. Y entonces imagine Dios que los había sacado, ¿qué dijo? Dijo Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de duda cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación más grande. Mire, aquí se le peló el carrete al Señor. Bueno, que Él me perdone mi respeto. Pero aquí está diciendo el Señor, es que este pueblo, dura de servicio es. Y este pueblo me cansó. ¿Sabe qué? Los voy a destruir. Y usted no se preocupe, porque a usted le voy a dar otro pueblo mejor que este. ¿Usted qué diría? Hágale, Señor, hágale de una, arranque. Acábelo, deme un pueblo obediente, deme un pueblo que... ¿Sabe qué hizo Moisés? Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y le dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? Imagínense, voy a leer el versículo 7 otra vez. Dice Dios a Moisés, Moisés anda, desciende porque tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Dios diciéndole a Moisés, tu pueblo. Y cuando Moisés le habla a Dios le dice, oiga Dios, ¿por qué se encenderá tu furor contra
tu pueblo. Aquí como que están chutando la pelota entre los dos, ¿no? Dios dice cuando es malo es su pueblo, y Moisés dice no, cuando es malo es su pueblo. Es el pueblo de los dos, es el pueblo de Dios y es el pueblo de Moisés. Y entre los dos tienen que resolver el asunto. El que Dios propuso es, yo se lo quito ese pueblo y le doy otro pueblo mejor. Pero Moisés vino y le propuso otra cosa a Dios. Dice, este es tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto con tu gran poder y con tu mano fuerte. Y viene el versículo clave. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. ¿Sabe qué le está diciendo Moisés a Dios en ese momento? Le está diciendo, mira Dios, tú creaste ese pueblo y cuando estaban en esclavitud y ellos clamaron, tú viniste a rescatarlos. Y tú te presentaste ante el faraón a través de Moisés y Aarón y le dijiste que tú eras más grande y que ibas a llevar a tu pueblo a una tierra prometida que fluye leche y miel. Y tú lo sacaste con tu brazo poderoso y con tu mano extendida. Tú has demostrado que eres el Dios grande y lo sacaste y ahora lo sacabas. ¿Qué van a decir de ti? Que lo sacaste fue para matarlos en el desierto. ¿Qué van a decir de ti? Aquí está diciéndole Moisés a Dios, tu reputación está en juego. ¡Qué atrevido! ¿Cómo se atreve a decirle Moisés a Dios eso? Pero alguien tenía que decírselo, dice uno. Alguien tenía que decirle a Dios, mire, espere, aguante un momentico. Yo sé que ese pueblo es terrible y si por mí fuera que los acabe a todos, pero yo no estoy preocupado por el pueblo, yo estoy preocupado es por su reputación. Y entonces dice el versículo, acuérdate de Abraham, de Isaac, que tú dijiste que muchas veces ibas a multiplicar su descendencia y que serían como la arena. Y en el versículo 14 concluye diciendo, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Grave error de Dios. No es una afirmación. Es un pensamiento loco que sale de uno. Porque Moisés le dijo, no lo hagas, Señor, pienso que si lo hicieras, tu nombre quedaría muy mal entre las naciones. Y entonces Dios dijo, uy, ¿verdad, no? Yo no lo había pensado así. Moisés, menos mal que lo tengo a usted, porque si no yo la hubiese embarrado. Y entonces Dios se arrepintió. Es un antropomorfismo en la Biblia. Porque siendo perfecto, no tiene opción de equivocarse. Entonces, ¿por qué la Biblia dice que se arrepintió? Uno se arrepiente cuando ha hecho o ha intentado, ha pensado al menos hacer algo equivocado. Entonces Dios se arrepintió, Dios estaba haciendo algo malo. ¿No sabe qué? Como muchas veces Dios está probándose el corazón de ¿quién? De Moisés. Porque está probando qué le interesa realmente a Moisés. Porque cuando le dice, mire, yo cojo ese pueblo y lo tiro y me deshago de él y no importa, y le traigo un pueblo nuevo, obediente, grande y poderoso, Moisés dijo, pues sí me conviene. ¿Sabe que a Moisés no le convenía ese pueblo? ¿Sabe que por culpa de ese pueblo Moisés no entró a la tierra prometida? Bueno, no le echemos la culpa al pueblo porque no victimizamos al pobre Moisés. Pero le sacaron tanto la piedra a Moisés tantas veces que un día se levantó y seguramente Séfora lo había vaciado, no le había dado el desayuno, se le había quemado algo, y salió Moisés y Dios le dijo, háblele a la roca que va a salir agua, y él fue y la golpeó diciéndole, pueblo incrédulo, Dios les da agua siempre y ustedes no le creen, mire, aquí hay agua nuevamente. Y el pueblo se abrevó de agua nuevamente. Y cuando se fue para la tienda a desayunar, Dios le dijo, pare un momentico. Sí, Señor, ¿qué quieres? ¿Hiciste lo que te dije? Sí, Señor, pues ahí tienen agua, ahí están tomando agua y están tranquilos ya. Yo te dije que hablaras, no que golpearas. ¿Sabe qué? Me has mostrado como un Dios bravo, que le está reclamando. Yo soy un Dios paciente, misericordioso. No me representaste bien, Moisés. Ay, Señor, pero que quede entre nosotros. Ellos no se dieron cuenta. Ellos ni saben lo que me habías dicho. Seguramente ellos se imaginaron que eras tú el que había dicho, péguele a la roca para que se den cuenta. Y Dios le dijo, pues como es un asunto entre los dos se va a quedar. Pero ¿sabes qué? No vas a entrar a la tierra prometida. Por ese detalle. El pueblo de Israel, toda la rebelión que tenía, todas las veces que se rebotaba contra Dios,
Y Dios le permitió entrar a la tierra prometida. Y al hombre que sacó ese pueblo y lo llevó en el desierto 40 años hasta la puerta de la tierra prometida, no lo dejó entrar. Sí, ¿sabe? A veces Dios le cobra caro a los que pone en autoridad y liderazgo. Por eso no se preocupe, que a veces dice, esa persona, ¿cómo usa el poder? ¿Cómo usa la autoridad? No se preocupe, porque tendrá que dar cuentas un día a Dios de eso. Y no tiene que Dios hacerlo en público, porque una de las características de Dios es que es tan compasivo, que a veces nos lleva aparte y nos dice, sabe que usted la embarró, hasta aquí llegaste en esto. Y no tiene que exponernos. Si nos expusiera públicamente el Señor, ¿usted imagina dónde estaríamos? Hace mucho tiempo hubiésemos sido consumidos. Dios es un Dios que trabaja muy bien. Dios no es que se arrepintiera, sino que entendió que el corazón de Moisés estaba enfocado en lo que debía estar enfocado. Si este es tu pueblo y lo sacaste con brazo poderoso y mano extendida y con promesas, ese pueblo es el que vamos a entrar a la tierra prometida. Así que no me vas a cambiar de pueblo, vamos a llevar ese pueblo. Y Dios dice, Moisés, tienes toda la razón, así es. Lo mismo le sucedió a Abraham. Si le da un hijo y después a los 16, 17 años, algunos dicen que era joven ya, y se lo pone a sacrificarlo, entonces uno dice, ¿para qué lo dio entonces? No, Dios no quería que lo sacrificara, quería saber si era posible que Abraham no se lo negara, y no se lo negó. Porque a veces Dios le coge a usted de pronto su trabajito, sus finanzas, su salud, su mujer. ¿Por qué? ¿Para quitárselo? ¿Acaso Dios gana con eso? Es para saber qué hay en el corazón de uno, porque cualquier movimiento que él haga y que se desajuste mi plan, uy Señor, ¿qué pasó? No es que usted es fiel, no es que usted es bueno, no dicen en la iglesia que usted me va a bendecir, y entonces ¿por qué me quita? Todavía te falta trabajar ese corazón, porque el día que estés dispuesto a decir, todo mi futuro lo pongo en tus manos porque tú eres mi futuro, ese día yo te puedo dar todas las cosas que ni te imaginas, pero yo quiero saber qué hay en tu corazón. Ese día Moisés mostró qué había en su corazón, y Moisés hizo reclamo de la garantía. Tú dijiste, tú hablaste ante las naciones que irías a llevar a tu pueblo, así que cumple la garantía, Señor, para que tu nombre quede siempre en alto. ¿Por qué podemos decir que Dios es fiel? Porque nunca ha fallado a su garantía, a sus promesas. Sus promesas siempre se han mantenido. El problema es que usted compre por ahí en la esquina un CD pirata, ¿no? ¿No le ha pasado? No sé, pero aquí me trajeron un día de reciclaje un montón de CDs de esos piratas. Alguien, el Señor tocó muy fuerte. ¿O ya las había visto todas? ¿Qué pasa con un CD de esos que usted compra en la esquina? Usted llega a su casa todo emocionado, voy a ver la última, y la pone y sale toda choneta la película, toda torcida. ¿Y a quién le va a reclamar? Vaya, aparece en el semáforo y verá que ese ya no está ahí. Él bobo no es. Le vendió algo que no tiene garantía, inmediatamente se cambió de posición. El único que permanece para siempre, para cumplir la garantía, ¿quién es? El Señor. Por eso usted puede ir como Moisés le dijo, Señor, tú dijiste, y tú eres fiel a tu palabra. Así que vamos a ponernos en orden, que los pueblos sepan que a pesar de que es un pueblo de dura servicio, tú lo vas a llevar hasta la tierra prometida, y así fue. Entonces la Biblia dice, sin que alcance el hombre a entender su obra desde el principio. Usted no la entiende, yo no la entiendo. Yo no entiendo cómo voy a morir, ni por ahora me preocupa. Entonces a veces me dicen, usted habla tanto de la muerte, pues que es lo más cercano que uno tiene, ¿o no? Y si uno no está preparado para morir, no está preparado para vivir. Yo no sé cuándo me voy a morir, pero el día que sea, seguramente va a ser el día de mi lotería. Una preocupación que yo tenía antes era, ¿y mi esposa? ¿Y mis hijos? ¿Sabe qué? Estaría mejor sin mí. ¿O no? Yo soy un buen padre, trato. Soy proveedor, trato. Soy buen esposo, pero nunca sería un padre como Dios lo sería con mis hijos si quedan huérfanos, padre de huérfanos y esposo de viuda. Yo nunca sería igual al Señor, así que a ellos les iría mejor. Por eso, ¿cuál es la preocupación? Quítese ese chaleco de encima, sobre todo los varones que nos creemos que somos Superman. Es que, ¿qué sería mi familia sin mí? No le vaya a preguntar, porque de pronto se lleva su sorpresa. Más bien dígale, Señor, permite que mi familia, mientras yo esté, lo disfrute.
Y el día que no esté, se gocen. Lo mismo con nuestros hijos. Disfrútelos ahora que puede hacerlo. Porque de aquí a mañana ya sus hijos se irán. Y nuestra sociedad es una sociedad que ya hoy día se volvió tan pequeña que ellos ya dicen, no, es que me voy para Australia, como si fuera a Melgar. Sí, ellos hablan así, ¿no? No, es que estoy pensando irme para Rusia. Rusia, dice uno, ¿dónde queda eso? A ver, muestra el mapa. Para ellos ya. Pero si uno es temeroso, y no, ¿cómo lo voy a dejar ir? ¿Cómo va a irse la niña sola? ¿Cómo? ¿Sabe qué? Déjelo. Y encomiéndeselo al Señor. Y el Señor hará. Usted haga su trabajo mientras tiene que hacerlo. Muy bien, terminemos. ¿Qué ha hecho desde el principio hasta el fin? ¿Qué ha hecho desde el principio hasta el fin? ¿Esa imagen de qué es, por favor? El edificio Space en Medellín. ¿Cuándo se cayó? Se cayó, ¿hoy qué día es? Se cayó ayer. Ayer, hace 5 años. 12 de octubre del 2013. Se cayó. ¿Cuántos muertos? 12 muertos. 12 apenas. Porque se cayó apenas un pedazo. ¿De cuántos apartamentos que era el total? 200. Finalmente tuvieron que demolerlo. 200. 12 muertos. ¿Por qué? Porque Dios desde el principio conoce el fin, pero nosotros a veces construimos desde el principio sin saber cómo va a terminar todo. Y a veces no somos tan juiciosos para construir. Cuando usted va a hacer un proyecto de casa, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Planos. Y para que usted pueda construir la casa, ¿qué tiene que buscar? Sin plano no le dan licencia. Usted tiene que tener su licencia y la licencia se la dan cuando los planos cumplen todas las características. Arquitectónico, estructural, sanitario, eléctrico, todo lo que un plano lleva. Estoy especializándome en la tarea. Y efectivamente, cuando usted cumple con todo eso, le dicen muy bien. ¿Qué ha pasado en los últimos años en Colombia con respecto a la construcción? No solamente fue ese edificio que tocó demolerlo completamente. ¿Cuántos más empezaron a demoler? ¿Por qué? Porque se les había dado licencia sin un correcto plano. Y tocó bajarlos antes de que se bajaran con todo y gente, ¿o no? Hubo pérdida para los que invirtieron en eso, las demandas que hay. Pero es que desafortunadamente el plano no estaba bien hecho y hay que cambiar. Y eso implica pérdida. Obviamente el proyecto es devolvámosles apartamentos a los propietarios, porque pues obviamente eso es la obligación de la constructora. Los propietarios no tuvieron la culpa, ellos no fueron los arquitectos, ellos no fueron los estructurales, ellos no fueron los de la culpa fue la constructora, tiene que asumir y tiene que devolverles. Bueno, amanezca y veremos, pero por lo menos por la ley debía ser así, porque efectivamente no cumplieron con lo esperado desde el principio. ¿Qué ha hecho Dios desde el principio hasta el fin? Dios conoce su comienzo y su final. Y muchas veces, dentro de ese comienzo y ese final pasan 20, 30, 50, 80, 90, 100 años y a veces Dios se olvida de uno y hasta 110. Pero en ese lapso de tiempo, ¿cuántas cosas no suceden en su vida? ¿Cuántos cambios no hay en su vida? Pero Dios conoce desde el principio el fin. Y lo que Dios se propone, Dios lo va a hacer. Hay un versículo más. El hombre piensa su camino, mas Dios endereza sus pasos. Y le dejo una tareita para que de pronto usted la revise. Desde Génesis 39 hasta Génesis 50 se cuenta la historia del pueblo de Israel con un hombre en cabeza. ¿Quién era? Génesis 39 en adelante, José. Y por favor, si usted es diligente y cuidadoso, porque tiempo no tenemos para estudiar todo lo que quisiéramos, en Génesis 39 comienza como él tiene un sueño. ¿Recuerda que él tuvo un sueño? ¿Y el sueño qué era?